So it begins. I drink your milkshake. Shaping Scottish! Hay de aquellos que siembran vientos porque cosecharán tempestades. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra. Do you bleed? Take that, you friggin' psycho! I am not seeking forgiveness. Bienvenidas y bienvenidos a este especial de Game of Thrones 15 años. Hoy tendremos nuestra segunda y última parte de este épico especial. La parte 1 ya la pueden encontrar en el canal, donde estuvimos hablando de las mejores temporadas de la serie, que fueron temporadas 1, 2, 3 y 4. Hoy vamos a ahondar de las temporadas 5 a la 8 y ver cómo la que era la serie más destacada, el fenómeno mundial que enamoró y aterrorizó y emocionó a millones de espectadores durante casi una década, pues fue decayendo hasta convertirse en uno de los finales más embarazosos en la historia de la televisión. Pero junto con Arnold López vamos a desmenuzar un poquito esos pequeños detalles, así que de una vez les decimos que vamos a hablar con spoilers, así que si no han visto temporada 5, 6, 7 y 8 de Game of Thrones, paren acá, véanla y luego vuelven. O si no les interesa, manténganse aquí, que el podcast va a estar muy bueno y nos ayuda con el engagement. Entonces, para darles un poquito de contexto, al llegar a la temporada 5, aquí nos encontramos con un dilema, y es que aquí sí o sí tenían que adaptar libros 4 y libro 5. ¿Por qué? Porque Festín de Cuervos y Danza de Dragones son dos libros que transcurren en simultáneo, solo que George R. R. Martin se enredó muchísimo a la hora de hacer los plots, los personajes, que al final decidió dividirlo por regiones. Así que imagínense que a los fans les tocó esperar un poquito más de 10 años para saber qué le pasó a Tyrion, qué le pasó a Daenerys, qué le pasó a Jon Snow, pero sí supo en ese transcurso de tiempo qué pasó con Arya, qué pasó con Cersei y qué pasó con Sam de la Guardia Nocturna. Así que, Jaime también era uno de los protagonistas del cuarto libro. Así que al llegar la serie, los escritores David Benioff y D.B. Weiss se enfrentaron a un lío, y es que definitivamente no podían hacer lo mismo que el libro. Aunque en la quinta temporada sí hay un personaje muy importante que no aparece, que es Bran Stark, y también el perro Clegane, que en la cuarta temporada supuestamente se rumora que Arya lo dejó por muerto, pero pues en la sexta temporada vemos su eventual regreso, y pues también se le extrañaba porque el perro Clegane es uno de los mejores personajes de la saga. Entonces, para empezar con esta opinión de la quinta temporada, mucha gente piensa que desde la séptima temporada empezó el declive de la serie, pero yo siento que es desde esta quinta donde empezamos a tener problemas, no solo por el poco material del libro que se adapta, sino que independientemente del material que se haya adaptado o no, aquí tenemos una temporada donde realmente no se sabe qué rumbo van a tomar con ciertos personajes y terminan comprometiendo muchas tramas que se pudieron haber desarrollado mucho mejor en pos de acción y el espectáculo, porque aquí ya les dieron mucha plata para efectos especiales y para batallas, pero poco a poco se iba perdiendo la parte narrativa y la parte de esos personajes, que en algunos capítulos se mantiene, pero aquí ya se empieza a ver un poco esas grietas en el programa. Pero bueno, Arnold, ¿qué opinas respecto acerca de la temporada 5? Yo creo que fue como de la... Era buena, pero se empieza a detener cosas y tiene que empezar a moverse en algo que quizá fue como la gran problemática que uno empieza a ver como en estas temporadas, que es, tienen que empezar a cumplir porque ya estamos empezando a cerrar, ¿sí? ¿Y cómo hacía cumplir? A que de por sí aquí revisando como el listado de episodios, el primer episodio de esta quinta temporada empieza con una profecía que se le da a Cersei. Y esas profecías, el problema es que a pesar de que pueden ser abiertas a interpretación, tienen que dejarme un rango para que tenga un sentido. Y creo que ahí es donde empieza como a complicarse la vaina, porque tiene capítulos que siguen siendo memorables, ¿no? Que siguen siendo como del este estándar de uno, sí, de razón esto es Game of Thrones, ¿no? Pero sí hay otros donde empiezan como a tocar como zonas que uno no entiende del todo, ¿sí?
Como que uno, sí. Por ejemplo, todo lo relacionado a estas tramas como que se empiezan a poner como más densas, ¿no? Con el High Sparrow, con la religión y todo, y es como estamos ya en un conflicto bélico que todavía no está terminándose de cerrar, y ahora nos vamos a meter con religión, ok. Dentro de todas las religiones que existen en el Juego de Tronos. Entonces, quizás si era como un poco, ¿no? Está también Daenerys que ahora se quedó ahí atada con a Merrin y empieza a ser como la trama menos como interesante y eso que tiene a Tyrion ahí. Pero sí hay cositas, ¿no? Y pues bueno, llega el octavo episodio que siempre es como el que más salva la temporada. Bueno, sí, los últimos tres de por sí, pero el ocho es que es Hardhome, que es cuando ya vemos eh, pues el nivel de amenaza que son los caminantes blancos, que es básicamente zombies a lo Guerra Mundial Z, solo que de hielo. Y eso como que hace que la serie como que, ok, si ya estamos en un punto donde ya estamos terminando el segundo punto de giro, debemos de enfrentar consecuencias. Y yo creo que sí, pero se empieza a alargar como en otras cosas como que querían explicar, ¿no? Como que querían ahondarse. Y creo que eso sí puede ser como contraproducente. En realidad uno la recuerda más por momentos puntuales, que en general es como, ah, sí, cuando estaban en tal lado. Y ya. Yo creo que hay muchos problemas de esta temporada que también se les puede acotar a los libros. ¿Por qué digo esto? Porque mucha gente dice, bueno, es que si hubieran tomado material de los libros hubiera sido mucho mejor. En parte sí, especialmente por Dorne, porque los dornienses en los libros, especialmente en Festín de Cuervos, donde tienen un poco más de relevancia, pues son personajes enigmáticos pero interesantes. Y acá en la serie los convierten pues en personajes ultra unidimensionales que simplemente buscan venganza, no hay unidad como tal y toda esa complejidad de esa misma casa se pierde terriblemente. Y es muy entendible porque muchos fans nos sentimos decepcionados porque teníamos a tremendo personaje que era Oberyn Martell, que era como esa señal hacia algo mucho más grande, mucho más interesante porque Dorne no lo habíamos visto a mucho en las otras temporadas. Y una vez llegamos a la locación, que es bellísima y que es también una perspectiva distinta a lo que acostumbramos a ver en los otros seis reinos, nos damos cuenta de que es un material desperdiciado porque también tenemos tremendos actores como Alexander Siddig o Indira Varma que son totalmente desperdiciados en unas caracterizaciones que al final no van a ninguna parte y que también tiene consecuencias en la sexta temporada porque esa subtrama se acaba rápidamente y no hay consecuencia alguna sino ya hasta el final de la serie y es como, bueno, ¿para qué me estableces a estos personajes si los vas a matar rápidamente? Pero hay muchos problemas narrativos acá que se ven desde el libro. Por ejemplo, una de las cosas interesantes del cuarto libro es ver ese protagonismo que tiene Cersei en la historia. De hecho, se podría decir que ella es como la protagonista del cuarto libro. Pero el tema, cuando se ahonda con los gorriones y con toda la fe militante que empieza a apoderarse de Westeros, en idea es muy fascinante y también porque tiene un actorazo como Jonathan Pryce dentro del elenco, que él, así sea una peli o una serie mala, él siempre va a ser un 10 de 10, pero se llega a tornar bastante tediosa la trama y al final no va a ninguna parte y se siente como una típica telenovela, cosa que también llega a suceder en el libro y uno de los problemas de libro 4 y libro quinto es que se sienten como casi 2000 páginas de preparación para lo que se viene en el siguiente libro, más no una experiencia que se pueda mantener por sí misma. Y en este caso yo sí entendería por qué Benioff y Weiss les tocó cambiar muchas cosas porque estaban básicamente acorralados en la lona y dijeron, pero es que no está pasando absolutamente nada en estos libros, tenemos que añadir la acción, tenemos que acelerar estas subtramas y ahí se perjudica mucho lo que son los personajes de Daenerys, de Stannis, de Sansa, que todo el arco de Sansa con Ramsay es una cosa atemorizante, sí, pero que también siento que insulta mucho al personaje porque ya viene de un desarrollo donde justamente está a punto de ser la víctima, pero ella al lado de Littlefinger empieza a convertir como esta persona que también empieza a maquinar
y a generar sus estrategias. Alguien que tras de ese velo de niña noble empieza a convertirse en una jugadora más del juego. Y en los libros es un elemento bastante interesante que la hace un personaje con un desarrollo muy potente, al igual que Arya cuando llega a Bravos y empieza a entrenar bajo los hombres sin rostro. Pero la cosa es que aquí en la serie se hace una regresión por el simple shock, y estos son todos los grandes problemas de la quinta temporada a posteriori, que tenemos un montón de puntos de giro y de muertes que ni siquiera han sucedido en el libro por el mero shock. Porque dijeron, ok, la gente está viendo nuestra serie porque somos impredecibles y matamos personajes por doquier, pero no. La razón por la que a la gente le gustaba también la serie es porque sí, se mataban a muchos personajes principales, pero esas muertes tenían consecuencias. Y llega un punto en la quinta temporada donde a los personajes se les mata, pero no hay una consecuencia alguna. Y si la hay, se la pasan de una manera muy superficial. Como que se resuelven un par de capítulos y ya. Y la cosa es esta. En la primera temporada me matas a Ned Stark, el protagonista, pero su muerte, aún en la quinta temporada, en las últimas temporadas, lo que causó su muerte todavía tiene repercusiones en las tramas principales. Aquí matan a un montón de gente, como a Ser Barristan, y es como, qué triste, se murió, o sea, peleó y se murió y ya, es como, vamos a seguir con la siguiente subtrama. Y es que son cosas que uno empieza a decir, o sea, en retrospectiva se hace muy frustrante en este punto del partido la revisión de Game of Thrones, porque aquí es donde uno se da cuenta que tenían un buen material, pero tal vez debieron esperar un poquito más a que el gordito terminara la saga, porque a este paso los escritores también se enredaron, al igual que George, al tratar de cerrar como tal. Y no soy muy de comparaciones, pero si hay algo que toca comparar esto es con el trabajo de J.J. Abrams. Porque J.J. es una persona que le gusta usar esa basura de teoría de la caja misteriosa que al final le salió como un orto, donde empiezas a poner los indicios de lo que sea el misterio. El problema es que J.J. es bueno para dejar pistas, pero nunca fue bueno para cerrar esos misterios y darnos respuestas. O respuestas lo suficientemente satisfactorias o que tuvieran coherencia con esas pistas que nos había dejado. Y eso es más evidente con Star Wars Episodio 9, El Ascenso de Skywalker, que justamente tiene a muchos de los actores y parte del crew que trabajó en estas últimas temporadas de Game of Thrones. Y de hecho ambas sagas terminaron el mismo año. Game of Thrones terminó en 2019 y unos meses después, en el final de año, terminó Star Wars. Y ambas fueron de los finales más vergonzosos de sus respectivos medios. Así que la quinta temporada no es que sea una temporada terrible, porque como su merced dice, hay muy buenos episodios. A mí me encanta el octavo capítulo porque sentí que ya la cosa empezaba a llevar un nivel mucho más alto. Y todo el episodio de hecho es muy muy bueno. Creo que fue el segundo que dirigió Miguel Sapochnik, que sería uno de los últimos grandes directores de toda la serie. Así que Hard Home definitivamente es un episodio que sigue siendo los mejores de la serie en general. Es como esos que yo digo, wow, o sea, qué buena dirección, muy buena acción, se mantiene el drama. Ya a este paso tenemos también la primera conversación entre Tyrion y Daenerys, que en su momento iba como hacia algo interesante, y de hecho fue una de las cosas que le aportó a esta quinta temporada a comparación de los libros, y es que tenemos toda esta anticipación de lo que va a ser el encuentro entre Tyrion y Daenerys en Meereen, pero en el libro nunca se nos da, porque el destino de Tyrion se desvía un poquito y poco a poco él va pasando un poco como por sus aventuras, sus side quests. Sí se encuentra con Ser Jorah Mormont, pero hay otros personajes que aparecen en el libro pero que no están en la serie directamente, pues porque obviamente es una narrativa bastante larga y extensa. Pero ese episodio 8 creo que es el mejor, aunque creo que uno de mis momentos favoritos de la quinta temporada, bueno, en realidad tengo dos. Se da en el episodio 9, que es Danza de Dragones, que es cuando Daenerys vuela por primera vez con Drogon, porque en el contexto de la serie no se ha visto dragones vivos desde hace
siglos ni en Westeros ni en Essos. Y hay que tener en cuenta que los Targaryen y los Velaryon, que eso es algo que se explora más en House of the Dragon, ellos vinieron del viejo continente, que en este caso sería Essos, desde la ciudad de Valyria, que de hecho es una locación donde Tyrion y Jorah Mormont pasan durante sus aventuras. Y es una escena pues bellísima, visualmente muy muy interesante. Pero el hecho de que Daenerys está en este peligro porque es atacada por los hijos de la Arpia y llega Drogon ya mucho más grande y mucho más poderoso, hay una parte que recrea perfectamente esa famosa portada del quinto libro, que es Daenerys en medio de las arenas de pelea de Meereen y Drogon extendiendo sus alas como confrontando a su propia madre. Y todo ese momento, esa preparación es sencillamente hermosa porque después de tanto tiempo de que ella tiene a estos dragones creciendo en cada temporada y de que por fin sus dragones están ya en una etapa casi adulta, es como ver un momento casi mágico y glorioso, y me encantan las expresiones que tienen los personajes al ver que como en 200 años un Targaryen vuelve a volar con un dragón. Y eso daba para algo mucho más interesante. Otro momento que me parece espectacular, aunque incomodísimo de ver, es la caminata de Cersei en el episodio 10, que es la misericordia de la madre. Es una secuencia que dura como 10 minutos aproximadamente. Se hace un trabajo muy interesante de efectos especiales porque se mezcla el material con Lina Headey, que en ese momento estaba embarazada, con el material de una doble de cuerpo que estaba totalmente desnuda en las calles de Girona, en España, porque creo que ya para este momento ya no estaban grabando las escenas de King's Landing en Dubrovnik, sino que ya se estaban grabando directamente en España, porque allá en España también se grabaron todas las escenas de Dorne. Así que es una secuencia que es muy muy bien dirigida. Aquí vuelve David Nutter como director de episodios después de habernos dado la obra maestra que son Las lluvias de Castamere y que también dirigió La danza de los dragones. Y creo que toda esa secuencia está muy bien dirigida. No hay absolutamente nada de música. Y es un momento donde uno como que en cierta forma siente como algo de empatía por Cersei, porque se da cuenta como el ser humano que hay detrás de esa persona tan vil y tan cruel que ha causado tanto daño a todos los personajes. Y es un momento difícil de ver, pero aún así es bastante impactante y muy bien dirigido. Y pues también el Shame con la campanita de la Septa Unela, creo que se llama, interpretada por la preciosa Hannah Waddingham, se quedó en el subconsciente de la gente durante el resto de ese año. Entonces, bueno, quisiera preguntarle, como ya dijo que el octavo era su capítulo favorito de la temporada, ¿qué otro momento destaca así y qué otro momento dice que aquí ya me empezó a perder la serie? Yo creo que amontonando a la lista de hechos que uno dice como de aquí hay algo que está faltando, es la muerte tan indecorosa, podría ser la palabra, que tiene Stannis Baratheon, que simplemente sí nos vamos a y pierden de una forma tan nefasta que luego llega Brindetar y pues sí lo aniquila, pero es que están aniquilados por los Bolton y es como de ok. Y es también como una cosa como antes decíamos como de la muerte de Joffrey se nos hizo tan satisfactoria que aquí cuando llegamos a Stannis, a pesar de todo lo que ha hecho, es como una muerte que uno queda como, puede ser peor. Sí. Es como tan olvidable, a pesar de que fue un personaje que tuvo mucho impacto a través de varias temporadas. Y yo creo que eso es un factor que también empieza como en relacionado a todos los personajes, ¿no? Porque es como, bueno, empezamos a ver cómo es que Arya tiene su entrenamiento a lo Batman, pero nunca se explora como a profundidad, ¿no? Empezamos con Sansa, que aquí pasa a ser más sonsa de lo normal. Y encima le amontonamos a esta bestia que es Ramsay, que se vuelve pues el reemplazo de Joffrey. Pues repetir como esos ciclos, ¿no? Y el final es como, sí, es como hay momentos, pero pues sí se nota que, pues sí, a la par con los libros como que no había como una
variable que uno dijera como, ve, sí está interesante, pero sí es como nuevamente una cuestión de recuerdos son anécdotas, ¿sí? Recuerdos el meme, mejor del Shane, que está muy bien dirigido, muy bien hecho, pero más allá de eso es como, se siente como casi que intrascendente, como si fuera una temporada de transición, y yo creo que con la sexta ya eso queda como muy marcado, muy marcado. Sí, porque la sexta, o sea, la sexta comparte muchos problemas de la quinta temporada, pero siento que es una temporada un poco más segura de sí misma y que es mucho más consistente en calidad. Una de las cosas que me gustó de la quinta temporada, pues es como la expansión que tiene el personaje de Jon Snow, ya que se convierte en el Lord Comandante de la Guardia Nocturna, y este dilema moral que le toca lidiar con los salvajes, porque básicamente tiene a dos bandos enemigos en un mismo sitio, pero él no puede dejar a uno al lado porque sencillamente si los destierran a más allá del muro, pues van a encontrarse con los caminantes blancos. Y más encima está todo el tema de Stannis dentro del muro, que los pone otra vez en ese dilema, porque técnicamente ellos están sirviendo es al rey Tommen Baratheon, que es el que está sentado en el trono de los siete reinos, y llega este usurpador, pues para los del sur es un usurpador más, a imponer sus reglas. Es una cosa que creo que incluso los libros se llega a desaprovechar mucho y pues sí, lamentablemente Stannis es un personaje que es totalmente desperdiciado en esta temporada. Stephen D. Lane es tal vez uno de los mejores actores que tuvo la serie, también se merecía el resto de premios y de hecho él decía que nunca leyó los libros y que a veces no entendía la serie porque le parecía muy tonta y eso es algo muy de Stannis, es como no estoy aquí para tonterías, sino yo estoy aquí es para la acción, como para planear y para hacer mi trabajo, que es lo que tengo que hacer. Entonces, sí es una lástima cómo le dieron final a ese personaje, porque todas las cosas horrendas que el personaje hizo, en parte hubiera sido interesante ver un poco más del impacto dramático, pero una vez más, es como se muere este personaje, por ahí hay un poquito de consecuencias en uno o dos capítulos y ya después se olvida completamente de eso. Así que esas son cosas que incluso van a ahondar dentro de la sexta temporada, que aquí Dorn la embarran por completo y creo que ya se dieron cuenta como que esta vaina no nos está funcionando porque no introducen ni a la mitad de los personajes que hay en los libros de Dorn. Entonces, en primer capítulo matan casi a toda la casa Martell y luego ellos medio vuelven al décimo capítulo ya terminando la temporada. Pero lo que sí tenemos es el regreso de Bran. Tenemos a Jaime Lannister como retomando su camino como en los libros, que es asegurando los territorios de los Lannister en las tierras de los ríos, donde se reencuentra con Brienne de Tart y sucede otra vaina similar, que tenemos un personaje que lo reintroducimos después de un largo tiempo y luego muere off-screen o desaparece por completo y nadie sabe más de él. Y creo que aquí el espectáculo se llega a tomar un poco más el tema de la acción, pero hay algunos puntos de narrativa que siento que empiezan a mejorar con respecto a la temporada 5. Aunque si le soy sincero, en retrospectiva, siento que aunque Jon Snow lo mataron en la quinta temporada, lo revivieron demasiado pronto y eso le costó muchísimo el tema de los riesgos a la serie, porque matan a Jon Snow en capítulo 10 de la quinta temporada y en el segundo capítulo de la sexta revive. Ahora, hubiera sido muy interesante ver un Jon Snow un poco menos humano de por sí, porque se supone que con la Hermandad Sin Estandartes, que son estos personajazos que aparecen desde la tercera temporada, tenemos a Lord Beric Dondarrion, que es un guerrero que inicialmente era un vasallo de los Stark, que murió tratando de arrestar a la montaña, y pues Thoros de Myr, que es un sacerdote del Señor de la Luz, lo revive con magia. Y cada vez que lo reviven, Lord Beric Dondarrion es una persona muy distinta a lo que fue en su primera vida. De hecho, deja de ser humano con cada resurrección. El problema con Jon Snow es que lo reviven y él casi vuelve a ser la misma persona que era, y aunque su personaje pasa aquí de ser un Lord Comandante que luego se convierte como en la cabeza de la casa Stark
y luego es nombrado el Rey del Norte. No hay un desarrollo como tan interesante que se le pudo haber dado, y también el dilema de que realmente sí es Jon o si parte de él se ha perdido dentro de esa resurrección. Pero una cosa que sí hay que acotar es que nos da tal vez uno de los últimos grandes capítulos, bueno, dos de los últimos grandes capítulos de la serie, que es la batalla de los bastardos y el décimo, que son los vientos de invierno, donde nos dan una secuencia bellísima que hace mucho eco al Padrino de Francis Ford Coppola. Pero bueno, ¿qué opina acerca de la sexta temporada? Yo creo que la sexta está dentro de mis favoritas a pesar de sus mil errores. Creo que es la antesala perfecta para entender qué es lo que va a venir. Era básicamente es como de aquí en adelante ya nos desligamos totalmente de los libros porque es que ya no sabemos qué hacer, ¿no? El pobre Jon Snow se quedó en los libros ya en la nieve apuñalado y no supimos más. Ya aquí es como de, bueno, empezar a resolver, pero sí hay como un lineamiento al menos de ya sabemos qué son las piezas que faltan y más o menos cómo se van a poder ejecutar. Y creo que en eso sí empieza como a tener un poco más de ritmo, que era lo que le faltaba a la quinta temporada, ¿no? Sabemos que listo, está el entrenamiento de los tres, del Cuervo de Tres Ojos, pero ahora sí vamos a ver que entonces también está ligado a eso la amenaza de los caminantes blancos y nos entregan ese capitulazo que es de Dor, ¿no? Que empieza entonces todas los memes ese fin de semana de Hold the Door y es como de una vez el trauma. Pero, pero sí, también la batalla de los bastardos, así es como, "Ey, pero es que no hay ningún lado por donde puedan llegar", y es como, al carajo, es ficción, ¿sí? Es como de, esto es lo que queríamos ver hace mucho tiempo y sobre todo porque tiene una connotación tanto dramática como narrativa que, bueno, si uno puede decir, no entiendo cómo este niño fue a la escuela de, ¿cómo es que le dice Cinema Sins? A la escuela de De correr de Prometeo, de Prometeo. Prometheus. Sí. Sí, que es correr en una línea recta cuando le están disparando o está cayendo algo y es como, marica, zigzaguee, haga algo para que no sea como tan sencillo, ¿no? Es como, ok, cosas del cine y la televisión, supongo, pero pues sí se ve como de, bueno, de razón se murió. Pero, pero es como que se amontona todo eso, pero nos entregan escenotas, ¿sí? Es una cosa que yo creo que luego en temporadas posteriores se olvida, porque es como se siente crudo, se siente realista, se siente brutal, pero no se olvida de poderlo hacer de una forma tan entendible que uno quede como entendiendo, aquí es que está sucediendo todo geográfica y también visualmente, ¿sí? Yo puedo ver las ansias de Jon ahí en esa pelea, yo puedo ver el dolor de todos, yo puedo ver como esa angustia de ¿será que sí vamos a vivir? ¿Será que no? Y todo se va elevando, todo se va elevando. También con Daenerys, como que uno dice como por fin ya está como teniendo payoff todo este entrenamiento que tuvo durante tantas temporadas. Tiene un crecimiento y ahora sí es como, por eso es que yo creo que aquí fue como la temporada que nosotros dijimos, claro, este es el proceso que ya es para que todos la respetemos y digamos, sí, es la legítima heredera del trono de hierro. Y hay otras decisiones interesantes como empezar ese arco de redención de Theon Greyjoy, después de tantas vainas, de conocer a su hermana, de, de un montón de cuestiones que sí, digamos que se sacrifican a costillas de la trama que quizá era como la más olvidable y la más, mm, sí, como la menos interesante, al menos en las series, que es la de Dor, como se murió Pedro Pascal y se murió la trama, básicamente, a pesar de tener actrices ahí de nivel y todo, y uno, ok, bueno, sí, supongo cosas de los showrunners, pero que sí, uno quedaba en hype. Creo que yo me las maratoné en su época, como decíamos hace 8 días, y me puse al día hasta llegar a la sexta. Y la sexta la estaban retransmitiendo en HBO, entonces me la vi así de totazo, como me corrió uno tras otro, tras otro, tras otro, y yo dije, guau, de razón y yo entendía como, de razón en estos momentos y que es listo ahí para la séptima temporada que yo siento que ahí ya empezó todo. A mí el capítulo favorito sí sigue siendo Batalla de los Bastardos y The Winds of Winter, pero ya para la sexta sí es
más complejo la situación. Sí, además que hay unas introducciones muy interesantes, por ejemplo, Euron Greyjoy, que es un personaje que mucha gente queríamos ver hace mucho tiempo. La escena introductoria de Euron es muy bacana, de hecho, y es un personaje que le da a uno como esos pequeños indicios de que va a ser algo más interesante en la trama. Siento que Euron se vuelve más interesante o divertido en la séptima temporada. Ya para la octava ya es como este señor se siente más de la serie de Vikings y no tanto de Game of Thrones, pero pues se nota que la estaba pasando increíble y pues es un personaje muy entretenido. Y creo que también tiene de las mejores escenas de acción de toda de la serie. Bueno, entre esta y la séptima temporada creo que tiene algunas de las mejores peleas porque también el flashback que tenemos en la Torre de la Alegría, donde se muestra a Sir Arthur Dane peleando con el joven Ned Stark, pues es también un momento súper. También que hay que mencionar la leyenda Max von Sydow, que apareció como el cuervo de tres ojos y, o sea, este señor le dio como otro estatus de calidad, o sea, otro gran actor que se sumó a este elenco y que en los poquitos episodios que apareció realmente sentía como ese mentor, como esa figura súper misteriosa, pero que realmente nos dio un poco más de contexto y como usted decía, nos dio a entender un poco más lo que era la amenaza de los caminantes blancos. Y pero al final una de las estrellas que siento que fue el que se robó el show para mí fue Iwan Rheon como Ramsay Snow, luego Ramsay Bolton. Otro gran villano, bastante odiable este personaje, pero qué actorazo este tipo. Se cogió un fastidio desde el primer día y es uno de esos personajes que, a diferencia de Joffrey, sí le gustaba ensuciarse las manos. Causó muchísimo dolor a nuestros personajes como Theon o a Sansa. Pero al final, cuando muere, es otra de esas muertes que se sienten satisfactorias. Porque es un tipo que trató a todos como animales y al final él muere como un animal. Y ese cierre del capítulo 9 Batalla de los Bastardos, es sencillamente maravilloso. Solo que hay un gran problema con la sexta temporada y que creo que desde la quinta empieza a verse, es que los personajes empiezan a teletransportarse entre comillas. Porque tenemos a Littlefinger que está en Winterfell y el capítulo siguiente ya está otra vez en King's Landing. Y la cosa es que en las temporadas anteriores, cuando un personaje viajaba de un reino a otro o de un continente a otro, se sentía la larga distancia. De hecho, ellos llegaban muy cansados, con ojeras, con sudor, y uno sentía ese mismo cansancio con ellos porque eran trayectos que hasta podían durar toda una temporada, como lo que duró Jaime para volver a Desembarco del Rey al final de la temporada 3 que pasó por todas las tierras de los ríos y hasta el capítulo 10 fue que pudo volver a su hogar. Así que desde la quinta y más que todo en la sexta temporada ya se empieza a ver mucho ese tema de la dilatación del tiempo, que hay un constante uso de elipsis y cosa que va a empezar a afectar ya directamente a lo que vamos a hablar, que es la séptima temporada que llegó en 2017. Y aquí, no sé usted, pero no se le pareció como un red flag que la orden de capítulos pasara de 10 a 7, como que había algo raro ahí. No sé qué opina acerca de eso. Yo creo que sí, en la sexta se había dejado como ya ese nivel como tan alto, ¿no? No era solo Mac von Sydow, sino Ian McShane, ¿no? Que era como de, ya nos podemos contratar a Ian McShane nomás por un episodio y matarlo ahí en ese mismo episodio. De que Listón estaba tan alto en el último episodio de la sexta, porque me acuerdo que de todos los momentos preciosos, que como ya lo habías anunciado, es como esa secuencia inicial de ese episodio con ese piano hecho por Ramin Djawadi que es brillante. Es un montaje que uno dice como, carajo, a mí me encantaba ver aquí a toda la familia de Olena, ¿no? Los Tyrell. Los Tyrell, y de un plumazo los vuelan a todos por el aire, ¿no? Eso cual yihad, ni qué vaina hacia lo Dune, sino eso sí fue como una cosa. Dios mío bendito, uno queda como es su máquina, Cersei sí, o sea, ahí hay como que un setup y un payoff muy bien hecho, ¿no? Porque en temporadas anteriores era Tyrion como que mi hermana nunca se entere que esto existe y cuando lo descubre es como
un limpiar la casa definitivo, ¿no? De aquí matamos al que era nuestro gran maestre, aquí matamos a esta religión, nos la quitamos de encima, matamos a la que podía dominar a mi hijo, matamos, y termina de una forma en la que Tomen sí se acerca y se lanza, y es como tan misericordioso que fue como hicieron limpieza. Y esa secuencia final donde ya nuevamente establecemos todo y como si ya lo habías propuesto, ¿no? Como de, quién es entonces el rey prometido, ¿no? Que le da como el sentido a esto es una canción de fuego y hielo. Y ese corte así precioso, divino, que es como, sí, no me lo dejan tan esto, aunque sí pareciera que en algún momento era como, sí, sí, es él. Y hay gente que no entendí que era algo, no, sí, mira, es esto. Uno más uno da igual a dos. Pero sí, la séptima ya empieza con ese error de, son menos episodios, yo no. Bueno, es que quizá uno empieza con beneficio de la duda, ¿no? Es que quizás se lo van a gastar en presupuesto, necesitan más dragones y en los lobos guargos y la pelea y todo, y nos damos cuenta que los primeros 3 episodios son como de charla y que algo interesante pasa al final. Se vuelve ya como muy sistemático. Incluso Euron, que por como yo tengo entendido, y pues su merced me corregirá, se vuelve un personaje mucho más interesante y críptico en los libros porque se supone que tiene dominancia incluso sobre dragones y está el mito de esto, ¿no? Y aquí es como toda esa parte mítica se corta simplemente para poner un macho man así a lo hoy. Sí, un butcher pero del medioevo. Y uno como, bueno, pues sí es interesante, pero en la séptima sí se vuelve como entonces como el hago el manda más y soy simplemente una versión dark de Jamie. Y empieza como toda esa cuestión de no entiendo, hasta que bueno, uno recuerda como de, sí, hay como momentos, como no sé, Spoils of War, que es como de, ahora sí vemos por fin cuál era el miedo y también cuáles son los errores estratégicos sin Tywin que tiene la familia Lannister y que tenía Robert Baratheon de si llegan acá a este lado unos Dothraki nos vuelven popo. Y dicho y hecho, eso es una vaina que uno ve como de, no, sí, Daenerys tiene todas las de ganar y hay una amenaza ahí, pero brutal y consciente en todo. Y está muy bien manejada la narrativa. Y ya cuando ya empieza como a cerrarse como todo esto, sí es como que uno queda como, mm, como que hay como decisiones que se siente como de personaje de película de terror, ¿no? Yo siento que esta séptima temporada es como la más olvidable tal vez. No la siento como tan trascendente con respecto a las otras, porque incluso la octava con las embarradas que cometió, pues la gente la sigue recordando y uno la sigue recordando justamente por esos errores. Pero la séptima es como hay tanto espectáculo, tanta acción, tantos efectos especiales que no tengo ni siquiera un capítulo en sí que decir que, uff, esta me encanta, porque yo puedo ver Batalla de los Bastardos o The Winds of Winter mil y un veces, así sean capítulos por separado y yo los voy a disfrutar, así como Blackwater o Baylor o Now His Watch is Ended. Pero acá pasa algo muy curioso y es que esta ya se siente que tienen el presupuesto de una peli de Hollywood y se nota la plata en cada plano. Por eso es que tenemos esa maravillosa batalla in the Spoils of War. Pero aún así, con todo lo que sucede, al final me está diciendo mucho, pero a la vez no me está contando nada. Y no importa el cameo de Ed Sheeran por el que todo el mundo se enojó por internet. A mí la verdad me pareció muy intransigente, la verdad, no me va ni viene. Pero aún así se siente como una temporada que listo, al principio uno está con la adrenalina, tiene un ritmo mucho más rápido. Pero viéndolo en retrospectiva, aquí empieza a caerse mucho la buena calidad que había recuperado la serie con la sexta temporada. Y por eso es que se me dificulta mucho determinar si hay un capítulo que yo diga completo, que sea increíble o que sea por lo menos bueno. Y es ahí donde uno empieza a pensar que aquí ya los guionistas ya se están empezando a hartar del proyecto, ya estaban cansados. Sí hay algo que ahí dijiste que sí se me hace crucial y es como de
hay momentos, hay escenas, pero no hay una cohesión como tal, porque entonces me recuerda como hay una crítica, yo no la comparto, porque siento que sigue siendo como una película sólida, pero que sí hace que se fundamente todo es entonces en la relación de personajes, y es Los Vengadores, la de Josh Whedon, ¿no? La película envejece como la leche, sí, porque visualmente se siente como televisión de alto presupuesto, ¿no? Es muy plana, muy fija, pero Muy de también es CW. como, sí, como muy demasiado limpia, demasiado pulida, ¿sí? Es como, no se siente tan cine, se siente como y el cuadro que sea full screen es raro. Y aquí me sucede casi que lo mismo porque entonces toda la justificación es ver, ay, por fin está interactuando Daenerys con tal, por fin Jon con tal, por fin tal cosa, hay que las reuniones, hay que tal cosa, hay que no sé, que esto, ¿no? Que entonces están reuniendo estos grupos que van a cazar a estos eh, a un caminante blanco para convencer a Cersei, porque todos debemos de luchar contra la larga noche y tal cosa, y entonces están como todos en tantos extremos a la vez que es como, a ver, esto se siente que está apresurado, y literalmente es como, ok, yo entiendo, el tercer acto ya debe de empezar a hacer sus clímax y sus payoffs a todo lo que han planteado 6 temporadas antes, pero no mames, tómate tu tiempo una temporada por cada suceso. Y se acelera tanto que al final todas las decisiones nuevamente es como tan idiota, es como de, ¿en serio llevaste 3 dragones y en serio te bajaron uno? ¿En serio? Es como de, todas las muertes empiezan a ser como tan X, como tan random que es como, ay, se murió este que preciso siempre resucitaba, pero ahora no lo podemos resucitar. Bueno, y uno, ¿por? Ay, es que tal cosa, tal personaje, el dragón lo mataron y ahora lo resucitaron. Y es como, son idiotas. Y que ese es el punto climático de esta, ¿no? Como de, ay, los caminantes blancos por fin van a llegar. Y ok, épicamente se ve bien. Y el concepto puede que esté también muy interesante, pero es la ejecución. Yo siento que eso es algo que con la octava se empieza a notar mucho más, que es como de, la idea no era mala, fue la ejecución con la que lo hicieron que hizo que todo se cayera y uno dijera como, ay, señor bendito. Y es que también matar de manera tan apresurada a Littlefinger fue una cosa que le robó mucho dramatismo a la séptima temporada. Porque es que imagínese si lo hubieran mantenido vivo por unos capítulos más, mientras llegamos a la última temporada y se volvieran a encontrar con Varys. Y luego estuviéramos otra vez con los dos mejores jugadores del Juego de Tronos, ahí conspirando mientras la humanidad trata de sobrevivir, porque eso creo que es más o menos el punto al que quiere llegar Martin con los libros, si es que algún día termina la saga, y es justamente como en tiempos de crisis la misma humanidad trata de buscar más su beneficio propio que el beneficio del común, como todo lo que, la antítesis de lo que dice Spock de Star Trek. Las necesidades de muchos sobrepasan a las de pocos. Entonces, matándolo de una forma como tan anticlimática es como deshacernos de un tremendo personaje que pudo darnos más, ya que todos los personajes estaban volviendo a reunirse, así como en la primera temporada. Que hubiera sido tremendo conflicto de intereses con Varys, volverse a encontrar estos dos enemigos jurados. Hubiera sido una octava temporada muy interesante, pero ya a este punto Benioff y Weiss creo que estaban preparando un proyecto sobre la Confederación que HBO no les dijo que no. Imagino que se encabronaron mucho por eso. Y también estaban ya empezando a negociar lo de una supuesta saga de Star Wars que eso no, al final nunca sucedió. Y lo que terminaron haciendo fue perjudicando lo que era una gran serie de fantasía para convertirla en una simple serie de fantasía como cualquier otra. Así que sí se empieza a ver esos craqueos en la séptima temporada. Y pues nos tocó esperar 2 años, como 2 años para la última, octava y última temporada, con menos episodios, porque esta vez fueron 6. Y, ay, por Dios, ay, no sé, hace años que no quería volver a hablar de esto, pero yo me acuerdo
cuando vi la octava temporada y sentí que empezaba relativamente bien en el capítulo uno y capítulo 2. Especialmente en el 2 que es un capítulo como de antelación antes de la gran batalla, donde uno tiene como ese temor de lo que vaya a suceder porque, uy, parce, tal vez sea la última vez que vayamos a estar con algunos de estos personajes. Porque ya los caminantes blancos revivieron a Viserion, creo que era, y se volvió un zombie dragón que derribó el muro. Y ahora sí, el ejército de los muertos está acercándose a los siete reinos. Y esta era la temporada donde tenían que hacer un retorno del rey o por lo menos unas reliquias de la muerte para compensar y para darnos ese cierre que tanto nos merecíamos. Y llegando al segundo capítulo, como que bueno, aquí hay un momento muy lindo que es cuando nombran a Brienne como caballero de los siete reinos, es precioso. Y también todo ese contexto, toda esa gente como ya celebrando como antes de la gran batalla es lindo y se toma su tiempo, cosa que no pasa a partir del tercer capítulo, pero bueno, quiero preguntarle cómo se sintió viendo esa octava y última temporada, cuáles fueron sus primeras impresiones. Yo siempre coloco ejemplo Game of Thrones cuando doy clases porque hay una cuestión muy fija frente a esa relación de Game of Thrones y es que en mi relación personal es como me siento un poco traicionado por la serie porque hay una cosa que las series me exigen que el cine no. Si yo le invierto 2 horas a una película de Marvel, de DC, de lo que sea, de cualquier otra franquicia, son 2 horas y ya. Sí, no, el compromiso es más como acumulativo al ver tantas horas, pero más allá de eso es como de ya, entro y salgo. Con una serie te estoy exigiendo, ya en este punto estábamos como rozando las 60, pongámosle que unas 70 horas de metraje, ¿sí? 70 horas de historias. Para que el payoff sea lo que fue como de, es de estar jodiendo que yo le gasté más de 70 horas y quién sabe cuánto más a una serie que termina de esa manera, ¿no? Y ese siempre termina siendo el riesgo que todavía está vigente. Entonces varios decían como de, ay, pues el final de Stranger Things fue malo. Y era como de, no, el Stranger Things fue muy seguro. Malo no fue. Malo Lost. Malo Game of Thrones. Malo, no sé, 24 ya en sus últimas temporadas que uno decía como de, ya, soltalo, soltá a Jack Bauer, sí es un ícono, pero soltalo, ya no nos da pa tanto gas, ya. ¿De cuántos días? Jack Bauer necesita descansar después de las 24 horas sin parar. Sí, algo así, ya, no sé, es como de, hay como una cuestión ahí como de, es más, se siente más la traición porque le invertí mucho tiempo y me conecté con ese universo y todo. Y yo creo que uno de los errores fue que en ese sentido y lógica que ahorita todos están hablando, que incluso hablamos detrás de cámaras y todo, de hay una vaina ahorita con el ultrarrealismo y de que todo tiene que ser realista y no es como, ay, es que la cámara digital y es como, yo veo en sala de cine, en mi DVD, en el Blu-ray, en el 4K, descargado, de donde sea, así, de comprado ahí en una tienda. Y yo veo las dos torres y a pesar de que es una batalla de noche, yo veo todo. Yo distingo quién es quién. Yo tengo una geografía del lugar. Aquí la larga noche, yo me acuerdo que fue una vaina de tener todo apagado e incluso no ver nada si yo tuviera el mejor televisor del mundo o estuviera en el celular y era como de, ¿cómo está pasando eso, no? Coffee TV, también que estaba haciendo con el repaso de esa serie, le hizo como un pequeño ajuste, como para hacerla visible. Y entonces uno compara con la versión de él que al menos se puede ver algo y la de HBO y es que HBO es netamente negro. Eso no se ve, es algo que uno decía como en la larga noche se lo tomaron muy literal. Y a pesar de que tenga Miguel Sapochnik como director, que claro, y es que se ponen en entrevistas, no estudiamos las dos torres y la pelea del pozo de Deep Elm y toda la vuelta, y para darme esto es como mi hermano, pero, o sea, pareciera que al final hay luz, pero es porque están todos en llamas, y es como, bendito sea, pero
Y sí, hay momentos de tensión, pero nuevamente es como de, pero déjamelo gozar, ¿sí? O sea, tienes el presupuesto de una película por episodio, ¿por qué no estás a la altura de eso? Y empieza entonces un problema que era también, sí, es la teletransportación, pero es porque se toman las elipsis como si fueran una puerta giratoria. Y entonces, claro, se me pierde la ilusión de que entonces no hay como un recorrido. Y pues fue un pecado que se le fue acumulando que cuando ya se vieron, pues aquí con ya toda la trama, ya todo ejecutar, pues se siente raro. Y entonces, de los errores es, Cersei pasa de ser la más fría y calculadora a ser una alcohólica que no sabe qué hacer. Daenerys pasa a ser el personaje más interesante a volverse loco porque de Lulu y porque corre en la sangre y ya. Jon pasa a ser una persona que está dispuesta a meterse en todas las situaciones, pero cae por su propia voz. Y así con todos los personajes. Y uno dice como, pero ¿qué está pasando? ¿Sí? Y yo creo que ese es el peor error que pudieron cometer, que se vuelve entonces toda una cuestión de esperar y si toca o no. Y a mí la verdad es como de, termina el último episodio y fue como de final de Truman Show. Bueno, ¿y qué más hay en televisión? ¿Por qué? Porque necesito sacarme ese mal sabor de boca que me dejó. Y a pesar de que hubo temporadas bellísimas y episodios grandiosos y momentos que uno dice como de, "Sí", porque The Bells es un episodio brutal. Y ahí es como que dice, ay, le quitaron el plot armor a Archa, qué bien. Pero de resto es como, uff, mi loco, tenés que abrir el estadio. Esto me recordó mucho la razón por la que no me gusta ver series, porque es justamente esa inversión de tiempo que uno le hace y pues yo tengo un ejemplo, aunque no terminó tan mal como Game of Thrones, pero es Smallville, porque pasé una década entera esperando a que Clark Kent se ponga ese maldito traje para que solamente use como 3 segundos el uniforme y ni siquiera es Tom Welling sino su doble en CGI, de un CGI bastante cutre por cierto, de que me metiste mil y un tramas que no tenían nada que ver. Y eso que en esa época todavía se hacían series de 20 y pico de capítulos por temporada. Así que imagínese el montón de capítulos de relleno que uno se tuvo que tragar para ver si el man se le dignaba por ponerse el pinche traje y cerrar ya el ciclo con broche de oro. Así que lo que tenemos es una decepcionante conclusión de lo que era una gran serie y, y sí, es esa cuestión de que, al igual que una relación tóxica, es esa inversión de tiempo, de plata, porque uno se compra los libros, uno va a los eventos y charla y compra cositas, memorabilia de la serie. Y fue un fenómeno que unió a todas las masas y tristemente no supieron cerrarla. Y es una cosa que pasa con muchas series, ya que he visto un poco más de series en los últimos años, que es muy rara la serie que realmente termine bien. O es rara la serie que termine bien o que empiece bien. Porque tenemos un ejemplo muy clarísimo que es Star Trek, la The Next Generation, que es, bueno, es una serie un poco más viejita, obviamente, pero las dos primeras temporadas de esa serie son terribles, especialmente la primera temporada. La segunda tiene un par de capítulos que ya empieza a verse un poco más de esa calidad de la que sería tan reconocida la serie, y a partir de la tercera es como empieza a ser su propia serie, coge mucha calidad y de hecho llega a sobrepasar a la serie original de los años 60. Tristemente no le pasó esto a Game of Thrones. Aquí lo que eran personajes multifacéticos, súper complejos e interesantes pasan a ser cosas unidimensionales que uno se esperaría en China, la princesa guerrera o en Hércules. Pero la cosa es que uno viendo esos programas, al menos uno la pasa bien porque no son programas que son para tomárselos en serio. Pero esta es la serie que me dio la muerte de Ned Stark, que me dio la boda roja, que me dio las violaciones de ciertos personajes, me dio momentos crueles y también dramáticos. Y que vayas a terminar de una forma o sea, tan alcahueta consigo misma, es como, uy, no, o sea, la verdad perdí mi tiempo viendo esto. Y es una lástima porque los elementos estaban ahí. Los actores, todos dieron su mejor trabajo con lo que se les dio.
La cinematografía brutal, excepto por la larga noche, que sí es un caso y un constante problema con televisión y cine en Hollywood. Y es que por ese afán del realismo no se ve un carajo y la misma gente se está quejando. Y de hecho no sé si han notado esa nueva tendencia que está saliendo ahora. Y es que ahora los trailers, por ejemplo, ya estén con un poquito más de color y de iluminación. Porque ya después de 7 años de uno quejarse de esa misma estética semi-realista que en realidad es bastante lúgubre y floja, ya uno empieza a ver un poco más de color. Y es que esta serie también perdió resto de encanto visual en esas últimas temporadas. Ya todo el mundo estaba como en The Matrix, pero de manera medieval. Todos vestían de negro, con cuero negro, y solo faltaban unas gafas y sonar música de rave. Pero el resto, esos colores que diferenciaban las múltiples casas, esa estética que nos dieron también en las primeras 4 temporadas se fue perdiendo paulatinamente. Y es una lástima porque hay episodios como The Bells que estoy de acuerdo que tal vez sea uno de los últimos que se sintió realmente como Game of Thrones, que hubiera sido de por sí un episodio majestuoso porque está muy muy bien dirigido, pero el problema es que el contexto narrativo se termina cayendo por completo. Hay mucha gente que sigue muy molesta con la transformación tan rápida que se la da Daenerys. Sí, mucha gente se queja con la transformación de Anakin a Darth Vader en La venganza de los Sith. Con Daenerys es peor porque aunque hay precedentes de que ella resuelve sus problemas con sus enemigos por medio de la violencia, pues tiene con qué, tiene un ejército, tiene los mejores guerreros y tiene bueno, en ese caso ya tiene solo 2 no, 2 y después un solo dragón que, ay Dios mío, la muerte de Rhaegal es la cosa más anticlimática posible y no, son de las cosas que uno pone a pensar y carajo, tenían todo para hacerlo bien, pero la embarraron, porque tenían los efectos, tenían todo el apartado técnico. Y uno de los grandes problemas fue sencillamente el guión. Y no es raro que los mismos actores se sintieran avergonzados a la hora de dar entrevistas y de hablar de cómo terminaba todas estas subtramas. Es una vaina que lo hace uno pensar como que estoy perdiendo mi tiempo y en parte entiendo por qué las productoras ahora hacen series de pocos capítulos, en parte es por presupuesto, pero también es porque es más tiempo que va a invertir el espectador y el espectador ahora es más exigente con lo que va a ver, ya sea bueno o ya sea malo. Y tristemente con lo que pasa con Game of Thrones es que es una serie que prometía muchísimo y esto pudo ser del nivel del Señor de los Anillos, pero terminó convirtiéndose en otra serie de fantasía del montón. Y recuerdo vívidamente la vez que vimos el último capítulo, que se llama El Trono de Hierro. Lo vimos la noche que salió, domingo 19 de mayo del 2019, que coincidencialmente es 19 de mayo, se estaban cumpliendo 20 años de la amenaza fantasma. Otra regreso de una gran saga que también decepcionó a miles de fanáticos 20 años atrás. Y es que 2019 fue como el año de los cierres, porque Marvel estuvo cerrando con Avengers Endgame, aunque bueno, siguieron haciendo más pelis y series, pero Endgame fue como el cierre oficial de esa primera parte del MCU, que muchos ahora vemos como que sí, debieron haber terminado ahí. Y luego el otro gran final decepcionante que fue la saga Star Wars con ese horrendo episodio 9. Y yo me acuerdo vívidamente que estábamos en un bar con unos amigos viendo ese último capítulo en una pantalla bien grande y cuando se cierra la puerta del muro que hace como un pequeño eco al primer plano del primer capítulo, que trataron de hacerlo de George Lucas como que es como poesía, rima. Se sintió un silencio tan frío, un silencio tan desconcertante que no había sentido desde que fui a ver Dragon Ball Evolución 10 años atrás en cines. Porque yo vi esa película en cines con mi hermano y después de que salimos de la sala de cine, todos marchamos en unísono en silencio como los trabajadores de la película Metrópolis. Es como, ¿qué carajos acabamos de ver?
todo ese tiempo invertido para este final tan caca, no sé. No quiero hablar más de esta octava temporada. Conclusiones, Arnold, acerca de su experiencia con la octava temporada de Game of Thrones. No, yo creo que fue también como lo mismo. Yo la vi también en directo. Fui a la casa de un amigo, estábamos con otro amigo, y literalmente después del episodio fue como de, qué bonita cochinada. Y póngase a jugar Play como para pasar el mal sabor, ¿no? Como de, esto no funciona. Yo creo que sí estoy muy de acuerdo en el que estaba tan preparado, pero ellos en su afán de salir ya, porque es entendible, ¿no? De que uno puede quedarse hasta cierto punto y tiene que saber muy claro como su final, ¿no? Digamos que en esa época pocos pensaban cuánto realmente pueden aguantar con una serie a su espalda. Por eso yo digo que a pesar de, pues sí, no, a pesar de que una que otra decisión que uno puede que esté o no esté de acuerdo con The Voice, el showrunner fue capaz de decir esto va para 5 y no más. ¿Sí? No va a decir como los de Stranger Things, de lo vamos a extender y tal cosa. Si son 5 son 5, si son 3 son 3 y ya. Pocas series de prestigio, sea Sopranos, sea Mad Men, que incluso eran de 24 episodios, pueden tener esa calidad y estar como en un Olimpo, porque en cine no es que sea raro, como mejor dicho, las horas maravillosas de... No, lo que pasa es que tú inviertes menos tiempo, pero en televisión son muy contadas. Por acá tengo una, ¿no? La saga, aquí. Entonces es como de, pero es porque se hicieron tan métricamente que era como de funciona hasta cierto punto y ya, y seguimos. Pero aquí era como de superó, o sea, la adaptación fue tan titánica que los empezó a superar a los creadores y acorde a publicaciones y entrevistas fue como de nos vamos a embriagar en un lado sin internet esa misma noche. Y eso ya deja mucho que decir porque no es como, esto no fue para ningún santiamén, ¿no? Que nuevamente como que uno perfila, ¿no? Es como de, ellos se fueron y bueno, terminaron adaptando otro libro, pero al menos ese ya está terminado, ¿no? Otra saga de libros. Se me olvida, es un autor chino que es el dilema de los tres cuerpos. Entonces, para Netflix, pero digamos, ok, ya, al menos tengo la seguridad de que ellos terminar esa saga y eso no tienen que preocuparse por preguntarle al autor cómo por aquí van las líneas y ya. Lo mismo con House of the Dragon, lo mismo con El Caballero de los Siete Reinos, que es como de, tenemos al menos o sea, le apostamos y seguimos viendo eso porque al menos sabemos que eso ya está terminado y no se van a poner a inventar mamarradas ni nada, ¿sí? En teoría, En teoría, que puedan que porque metan House of the una... Dragon empezó muy bien con esa primera temporada y luego ya para la segunda me empezó a dar los flashbacks de Vietnam de las últimas temporadas de Game of Thrones. Yo dije, no, yo no voy a ver más esta vaina porque yo ya sé que van a cambiarle el resto al texto y aun cuando yo no haya leído Fuego y Sangre, sí se va a sentir mucho ese cambio drástico de calidad y es que se sintió como tal, como... Ay, no sé. Bueno, aunque la segunda temporada lo que yo pondría como a juzgar ahí como abogado del diablo es los agarra la huelga de guionistas y sabemos que eso siempre es un no. Sea para cine, sea para TV, ¿no? Es como literalmente primer borrador y usted verá si me espera o no, no podemos esperar, tenemos esto, pues hágale, invente, Román, invente, ¿no? Así salió, ¿cuál era que se llama la segunda de Transformers? Revenge of the Revenge of the Fallen, Fallen, O también pues la segunda temporada de Héroes. que tal empezó. cual. Maravillosamente con la primera temporada y ya la segunda como que... ¿eh? Que le masacraron a mi muchacho. Yo era muy fan de Héroes, por cierto. Y Es muy raro ver cómo, es que siempre es la constante, ¿no? Como de que hay una buena serie y es muy raro la que termine de una forma que uno diga, es espectacular, así como al inicio. Es que ni siquiera House, que uno puede decir como House, y uno puede estudiar, y había como un trabajo, y uno se encariña con los personajes. House nunca tuvo un final así como que uno era como, "Ah", sino que siempre fue como complicado, fue como de más, como de, ya queremos soltar este legado y ya. Y eso, porque son las que al menos terminaron, ¿no? No como Hannibal, que nunca la terminaron, que quedó ahí como todo en suspenso.
El resto son miniseries, que entonces tienen su propia categoría porque Band of Brothers, porque Chernobyl, pues sabemos que son maravillas, pero nuevamente son pequeñas. Y siempre llegar a ese punto final y satisfacer a todos y completar todo es complicado, es complicado. Y siempre se va a repetir como la misma discusión, pero que yo diga como de que qué mal, ahí está el ejemplo de Game of Thrones, para lo bueno y para lo malo, ¿no? El mal ejemplo enseña, decía Luis Ospina, y pues qué mejor mal ejemplo que esa última temporada. O si no nos creen, pues vean True Detective y todas las temporadas después de la primera. Entonces, Esa es otra, ¿no? Es como buena, mala, buena, regular. sí, excepto Breaking Bad. Breaking Bad pues no empezó de la gran forma, pero fue una serie que poco a poco se convirtió en una obra maestra que cerró muy bien. Tengo que verme Better Call Saul y pues tengo muchas ganas de verme Pluribus, que es la nueva serie de Vince Gilligan. Gran Vince Gilligan. Pero bueno, gracias Arnold por haberme acompañado en este especial épico de Juego de Tronos. Gracias a ustedes, queridos espectadores y oyentes, por haber estado con nosotros durante estas largas horas de debate y de hablar sobre esta serie, que a pesar de haber empezado increíble y terminado como un carajo, fue una serie que cambió el panorama de la televisión para mal o para bien. Para bien porque nos dio la posibilidad de que pudiéramos ver series de género con una calidad casi cinematográfica en la televisión, más presupuestos, más ideas ambiciosas. Para mal, pues que todos querían que tuviera un tono oscuro, grisáceo, como Game of Thrones, incluso en series como Star Trek empezaron a meterle temas de incesto y de matanza a bebés y todo eso, es como que, ah, demasiado. Y también en esa misma década nos dio como un resurgimiento del género épico, histórico, pero no necesariamente en las películas, sino en las series, porque tuvimos series como Vikings, Black Sails, The Last Kingdom, entre muchas otras que pues tal vez hablaremos tiempo después. Y ahorita en esta década pues se está intentando hacer, hay un gran flujo de series de fantasía, unas que les ha ido relativamente bien como en el caso de Los Anillos del Poder, relativamente bien, claro está. Unas que les fue súper bien, como House of the Dragon y también El Caballero de los Siete Reinos, que han sido los dos spin-off que han salido de Juego de Tronos. Por mi parte me encantó muchísimo El Caballero de los Siete Reinos y vamos a ver con qué salen con las siguientes dos temporadas. Y al final del día es como eso, como el género de fantasía pues está de cierta manera más vivo que nunca. También fue la oportunidad para que sagas que no tuvieron el chance en sus versiones cinematográficas como His Dark Materials, que también es conocido como la saga de la Brújula Dorada, o también Percy Jackson tuvieran una nueva vida en la televisión donde pudieron adaptar todos los libros. Pues en el caso de Percy Jackson todavía están en esas, pero es una adaptación que le ha ido mucho mejor que las películas. Y bueno, vamos a ver qué para el futuro, cuál va a ser esa próxima serie que tal vez cambie el panorama dentro de unos años. Y pues también hay que admitir que sin esta serie pues no hubiéramos tenido series como Watchmen, Eat Welcome to Derry o incluso Lovecraft County, que era una serie que prometía mucho y lástima que la cancelaron porque siento que iba para mucho más. Pero bueno, gracias una vez más a todos ustedes por conectarse y antes de irnos, Arnold, ¿qué depara el futuro? ¿Qué le depara el Señor de la Luz a su merced? ¿Qué se viene? Porque sé que el cine efervescente ya está a punto de reactivar ciertas cosas, así que ¿qué le puede esperar a nuestros oyentes que estén interesados en escuchar el podcast? Por parte de Cine Efervescente viene podcast de O Agente Secreto. Hay como un análisis a esa grandiosa película de Claire Mendoza Filo. Y ya por parte de redes personales, pues nada, hay como que publicando ya próximos proyectos a estrenarse. Entonces, cualquier cosa, ya sea por Cine Efervescente o Crazy Movie Joker, pues ahí me encuentran para más noticias. Y yo por mi parte les anuncio que ya se viene el mes de mayo, o tal vez ya estén escuchando, viendo este capítulo en mayo, y en este caso es para anunciarles de que mayo va a ser el último mes de esta segunda temporada. Vamos a cerrar la temporada con algunos aniversarios, algunas películas muy interesantes por checar. Luego nos daremos un descansito de unos meses para regresar más o menos en agosto-septiembre con la tercera temporada. Así que estén muy pendientes de los capítulos que hemos sacado durante estos días y los que se vienen para el mes de mayo. Un abrazo gigantesco a todos ustedes.
Gracias por conectarse una vez más. Recuerden que todos los capítulos de la primera y la segunda temporada los pueden encontrar en YouTube y en YouTube Music. Yo soy Jan Cárdenas, esto fue Cineasta en Alquiler y descansen porque la noche es oscura y llena de horror. Chao, chao.